Teísmo. Teos. ¿Qué quiere decir teos en griego? No. Teos. Teos. Dios. ¿Y el teísmo? Creer en Dios. ¿Y ateísmo? No creer en Dios. ¿A qué se refiere panteísmo? Mejor que estamos resolviendo esta pregunta. ¿Cómo va relacionado con Panteo? Panteísmo. Muchos dioses. Muchos dioses. ¿Qué significa ruach? Ruach. Y neuma. Espíritu. Espíritu. Bueno, el COVID. Mencione algunos atributos de Dios que le definen como tal. Atributos, 5 atributos. Salvador. Es amor. Dios es Presente. Amor. Hablamos de un atributo hoy eterno. Otro, inmutable, Todopoderoso. todopoderoso, inmortal, invisible. Esos son los atributos de Dios. Había una diferencia que era entre el atributo y otra vía que era. Habían. Entonces el amor viene a ser una cualidad. No, Dios es amor. Lo que es, o sea, el atributo es la esencia de Dios, lo que es Dios. Entonces el amor entra dentro, porque esos son lo que se llama teóricamente hablando los atributos morales de Dios. No, los atributos morales de Dios no son los que caracterizan su personalidad. Amor, bondadoso, misericordioso, pasivo. Y los atributos poderosos de Dios son... Siente. Y síganme. Eterno. Diga lo que significa la palabra Elohim. Dios. Dios. ¿Qué palabras? A ver, ¿qué palabra es la palabra Eka? ¿Qué palabra es la palabra Eka? A ver. A ver, a ver. Como ordinar significa como cardinal primero. Esto es en el alfabeto griego, ¿no? Sí. En griego. Define a un sol. Eka. Cada kilo. Es uno. Menciona un texto en el Pentateuco y otro de los profetas que declaran que Dios es uno. Uno del Pentateuco, algo que me diga un texto que Dios es uno. Por favor, hermanos. Oye, Israel. Deuteronomio 6:4. Y uno de los profetas que hable de que Dios es uno. No hay Dios fuera de mí. ¿Qué es el tetragramantón? La comisión de las 4 letras. ¿Ah? Son las 4 letras, la combinación. La combinación de las 4 letras que simbolizan a Dios. El tetragramantón, o sea, la YHWH. El sonido que sale de esas 4 consonantes. Yahvé. Según a ver, ¿qué palabras usan los hebreos para reemplazar a Jehová? Esa la sabemos nosotros. Adonai. Adonai, 18. Según 1 de Corintios, ¿quién es el Padre? Santo. Ya está buena. Según 1 de Corintios, ¿quién es el Padre? Dice 1 de Corintios.
El Padre es el Hijo. Pues, Solo hay un Dios y este es el Padre. ¿quién es el Padre? Es Dios. Esa es la 19. A ver. El Padre es el que engendra, ¿no? A ver. Si no tiene engendro, ¿cómo es el Padre? ¿Quién es el Padre? Según Primera de Corintios 8:6. ¿Está fácil esta? Solo hay un Dios. Dios. El Padre, del cual procedemos de todas las cosas y nosotros somos. Entonces, ¿quién es el Padre? Dios. Ya está. Según Juan 14:17 y 18 y Juan 14:8, ¿quién es el Padre? Jesús. El Hijo. Porque el que me ha visto a mí. ¿Cómo? ¿Qué libro estaba? Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino. Eso dice San Juan 14. Cuando dice Pedro igual, si no has visto a mí, has visto al Padre. Exactamente. Tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí. Entonces, según San Juan 14, 17 y 18 y San Juan 14, 8, ¿quién es el Padre? Jesús. Jesús. O sea, el Hijo. El Hijo es el mismo Padre. Si ustedes responden, el Hijo o Jesús, es lo mismo. Escribo dos textos que declaran que Jesús es Dios. Esta está buena. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Y otro, de quienes son los patriarcas según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Eso es Romanos 9:5. 9:5. Los que ustedes quieran, hermanos. La Biblia está llena de esos versículos. ¿Es bíblica la expresión Hijo Eterno? No, ¿Por qué? porque en la Biblia no está. Bueno, sí. Ahora denme la lógica, no me digan la teoría. ¿Ustedes entendieron cuando el hermano Marcos dijo Hijo Eterno? Porque el Hijo no pertenece al tiempo. Porque el Hijo se somete al tiempo. Y la eternidad a la El Padre eternidad. no. El Hijo sí. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Me entiende? El Hijo se somete. El Hijo, dice Filipenses, y se humilló a sí mismo, obedeciendo. A ver cómo dice. Se hizo siervo. Se hizo siervo y se humilló a sí mismo. Pero dice una parte que obedeció. Y al hablar de obedecer, eso quiere decir un sometimiento. Jesucristo, como hombre, tuvo que tener un principio y un fin. Por eso es que no es Hijo Eterno. Porque Jesucristo nació Y murió. Hay que buscar en la lógica. La Biblia no lo va a decir porque el Hijo no es eterno. El Hijo es humano. ¿Me entiende? Es que hay que buscar en la lógica. Y esto es un plus. Esto es de Made in Vallecas. El Hijo es eterno. El Hijo no es eterno. El Padre sí. Porque el Padre es desde la eternidad y hasta la eternidad. El tiempo, Dios lo creó como habíamos hablado aquí, por causa del pecado del hombre. Entonces, el tiempo consiste en una limitación de la eternidad, un principio y un final. Mire este versículo, perdón. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que finiquitó el hijo. Se acabó el hijo. O sea, el hijo cuando subió al cielo, se acabó ese atributo. ¿Me entienden? Ahora hay otro atributo aquí, otro atributo grande de Dios, que es el del Espíritu. Ahora, porque Él como humano no puede estar aquí. Porque siendo humano, no podía estar en todos los sitios al mismo tiempo. Por eso es que la frase Hijo Eterno no es válida. Porque se terminó. Porque se acabó. ¿Me entienden lo que les digo, Sí. hermanos? Porque tiene un comienzo y tiene un fin. Esa es la respuesta lógica. Los demás hermanos del fondo van a responder porque no está escrito. Porque la Biblia no lo dice. Sí, es verdad, no lo dice. Pero ¿por qué no lo dice? Porque es que lógicamente Jesús como hijo murió y ascendió al cielo. Y se acabó el hijo. Ya no existe el hijo. Y eso está claro. Aquí es donde nosotros entendemos la unicidad. Porque si el atributo hubiera sido todavía ya en el cielo, ahí sí estuviéramos hablando del Hijo Eterno, que el Hijo fue enviado por el Padre. Pero entonces aquí romperíamos un atributo de Dios, que Él es infinito. Se acabaría la infinidad de Dios porque tendríamos que ponerle un espacio al Hijo. ¿Entienden? Y tendríamos que pensar en un segundo trono, porque ¿cuántos tronos hay en el cielo? Uno. ¿Y dónde se va a sentar el Hijo? En el suelo. O sea, son preguntas lógicas. Hay que ver la Biblia, hay que leer la Biblia de manera lógica. Y hay que hacerse esas preguntas. Bueno, y el hijo se va a quedar parado todo el rato. ¿Ustedes se imaginan al hijo parado 2000 años y no se puede sentar? No, tal vez le presta un poquito de Pero si entendemos que el Hijo Eterno no existe, que el Hijo es una función de Dios aquí en la tierra y siguió siendo Padre, ahí sí entendemos que el Hijo es el mismo Padre. Entonces los estudios no van a estar en el error que ellos dicen que el Hijo es eterno, porque hay que pedirle al Hijo. porque el Padre Exactamente, es uno. están en un error. Entonces ahí sí, ahora lo comprendo. Mire dónde queda Isaías 9:6. O sea, dice las cosas en el orden. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea, va siguiendo la secuencia de lo que hizo la obra de Dios. Claro, admirable. Isaías Después de ser admirable fue consejero, y después de consejero se convirtió en Dios fuerte, Padre 100%. eterno. Pero luego siguió siendo Padre. y luego se convirtió en el príncipe de paz. ¿Me entienden el concepto de Hijo Eterno? ¿Por qué no Sí. existe? Amén. Esto no lo explicaron en el fondo. Uno es eterno, no exento. Sí. Pero un ser humano no exento. Exactamente. ¿Ya está entendido? Ahora escríbalo. Ya lo tienen listo. Bueno. Menciona algunos atributos de Jesucristo como Hijo que declaran que Jesucristo es Dios. 5. ¿Dios eterno? No, el Hijo no es eterno. ¿Cómo era la pregunta? Atributo de Jesús. Atributos de Jesús que le indiquen como Dios. Sanador. Perdonador. Que al Perdonador. paralítico le dijo. Sí. Tus pecados te perdonan. Poderoso. Misericordioso. Salvador. Y Salvador. Ya está. Según 2 Corintios 3:17, ¿quién es el Señor? Según 2 Corintios 3, léanlo. Aprendan a buscar las citas y no respondan a la locura. Porque entonces vienen les preguntan, según Mateo 1:23, ¿cómo se llama Dios? ¿Usted pone Jesús? No.
Dice Mateo 1:23, Emanuel, que traducido es Dios. Según Mateo 1:23, no le dice 1:21, sino 1:23. Y tenemos que aprender eso, la exactitud bíblica es importante. Segunda de Corintios 3:17. ¿Quién es el Señor según ahí ese texto? Según ahí. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, Ya está, el Señor ya. también lleva. O sea, que no es Jesús, es el Espíritu, según Hay que capítulo. Hay que responder entonces según tal como está en la Biblia. Porque yo lo estaba haciendo y digo, uy, no me van a decir que me he copiado. Exactamente. Juan 4, el Señor es el Espíritu. Dios es Espíritu. Según, vea usted la diferencia. Según Segunda de Corintios 3:17, ¿quién es el Espíritu? El Señor. El Señor. Y según Juan 4:24, ¿quién es el Espíritu? Dios. O sea, como que las palabras cambian. Aunque nosotros tenemos ya la revelación de que Jesús es Dios, pero tenemos que tener la exactitud bíblica para decir que el Señor es el Espíritu. ¿Me entienden? Aprendan a ser exactos con la palabra, exactos, ¿vale? Según Filipenses 2:11 y Hechos 10:36, ¿quién es el Señor? 2:11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Señor. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Dos textos que muestran que Jesucristo es el Espíritu Santo. A ver, esa está buena. En los postreros días, Joel 2:28, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No, pero es que habla de Jesucristo. ¿Cómo era la pregunta? Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el 9. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo Verbo y el Espíritu Santo. y estos tres son uno. Primera de Juan 5:8. Primera de Juan 5:8. Otro. 5:7. Primera de Juan 5:7. Bueno, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No, porque ahí estamos hablando de una característica del Espíritu. Os enviaré el Consolador. Pero aquí estamos hablando de que Jesucristo es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. A ver, aquí les tengo que... A ver, explique por qué Juan 2:19-21 Jesucristo dice que Él se resucitaría a sí mismo. Y Romanos 10:9 dice que fue Dios quien lo resucitó. Es una pregunta de trinitarios. Según Juan 2:19-21, Jesucristo dice que Él se resucitaría a sí mismo. Y en Romanos 10:9 dice que fue Dios quien lo resucitó. Respóndame en esa pregunta. ¿De qué lee la Biblia? ¿Qué dice? ¿Juan cuánto? Juan 2:17. Del 19 al 21. Ahí habla de que Jesucristo se resucitaría a sí mismo. Y en Romanos dice que Dios fue quien lo levantó. Entonces, ¿quién levantó a Jesús? ¿Ah? Ahí está la confusión, ¿verdad? A ver, aclárenos, hermano Alejandro, esta duda. Porque Él es Dios, y dice en Apocalipsis, el capítulo 1, verso 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha venido, el Todopoderoso. O sea, que Él es Dios. Vale, pero si, pero si esa respuesta a mí no me vale, porque a mí no me ha resuelto la pregunta. Romanos 5:17. ¿Qué dice?
Romanos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está la respuesta. Romanos 5. 17. Romanos 5, del 17 al 18. Búsquenla en sus casas. Explica el texto, hermano. Esta pregunta ustedes ya se la saben de memoria. Hagamos al hombre nuestra imagen. ¿Con quién hablaba Dios? Con cualquiera otra cosa, menos con ninguna segunda persona ni tercera persona, porque Dios es uno. Explique la expresión: el Padre es mayor que yo. A ver, utilicemos la lógica. La expresión: el Padre mayor es que yo. Porque él estuvo humanamente aquí, ¿no? Él se limitó. El Padre no tiene límites. El Hijo sí. ¿Entienden? Hablaba como hombre. Porque hablaba como hombre. Estudiando Daniel 7, según esta profecía, ¿quién es aquel uno semejante al Hijo del Hombre que recibe el reino? ¿De quién se está hablando uno semejante al Hijo del Hombre? A Jesús. ¿Qué significa conocer el nombre de Dios? ¿Qué significa conocer el nombre de Dios, hermano Daniel? ¿Qué significa? Ser revelado, por supuesto. Sí, conocer el nombre de Dios es conocer la identidad de nuestro Dios. Conocer cómo se llama nuestro Dios es conocer la identificación de nuestro Dios. ¿Me entienden, hermanos? Si tienen alguna pregunta me lo dicen. ¿Qué significa Eva? La que da vida. Madre de muchedumbres. Noé. Reposo. A ver, reposo, muy bien. E Isaac. Risa. Risa. El nombre de Isaac se llama Risa porque imagínense Abraham siendo viejito tener un hijo. Claro, le dio risa. Por eso le pusieron Isaac. Porque le dio felicidad en su vejez. 3 personas a quienes fue cambiado su nombre. Isaac, Sara, Abraham, Israel. muy bien, ya se lo saben. Pedro, antes era Saulo, Pablo y Simón, Pedro, Saulo, Pablo. ¿Qué representa el nombre de Dios? A ver. Poder, autoridad. Carácter. Presencia. Su presencia, su carácter, su poder, su autoridad. Página 25 y 26. ¿Qué significan estos nombres? Elohim, el Elión, Dios Altísimo. Dios Altísimo, el Shaddai, El más fuerte y poderoso. Eloam, Dios eterno. eso está página 26 y 27. Apúntenlo ahí. A la hermana Claudia le voy a dar un libro de estos. Y a la hermana Dolores también. No va a quedar muy dolida. El Betel. ¿Qué quiere decir el Betel? No, Ese es El Dios de la casa de Dios. Yahvé, Jehová.
El Señor Redentor de Dios. Señor Redentor. En el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo necesitó sanidad, Dios se reveló como Jesús Rafa. Jehová Rafa. Rafa. Cuando Dios necesitó provisión, Dios se reveló como Jehová Jireh. Jehová Jireh. Cuando el pueblo necesitó victoria, Dios se reveló como Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Rafa? Está en el cuadro que ustedes lo tienen acá. Personajes que quisieron saber el nombre de Dios, ustedes se lo saben. Jacob. Jacob, Moisés y El papá De Sansón. ¿cómo se llama? Manoah. Manoah. ¿Cuál es el nombre revelado de Dios? Jesús. ¿Cuál es el uso del nombre de Jesús? El uso del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús están todo el poder, el carácter, las facultades y la autoridad de Dios. Bueno, aquí está la página 37. Porque lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Explique Isaías 52:6. Alguien que me diga, dice, en aquel día yo mismo que aún estaré presente y mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? La profecía del advenimiento, sí. Que el Dios mismo que estaba hablando del cielo era el que iba a venir. Y en ese momento cuando vendría, Él revelaría su nombre. Mencione 5 atributos u oficios de Dios que está en Jesucristo para corroborar que Jehová es Jesús. 5 atributos que se relacionen con Jehová y Jesús. 1. Todopoderoso. Todopoderoso. 2. La roca. La roca. El pastor. 3. El pastor, claro que sí. La luz. El Señor de la gloria, la luz. Sigan por ahí. Si toda la Biblia es el Evangelio de Dios para el hombre, ¿de qué trata el Antiguo Testamento? Que Cristo había de venir. Habla de las profecías de la venida De Cristo. de Cristo, del Mesías. Y el Nuevo Testamento habla Que de Cristo había venido. el cumplimiento de las profecías. ¿Vale? ¿Qué significa reino de los cielos? Ustedes lo saben. El establecimiento de la iglesia. No, sí. El establecimiento El reino de los cielos entre nosotros está, o sea, Dios con nosotros. Es el establecimiento del reino de Dios En la tierra, en el mundo.